Pantalla. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer encontrarlos por acá. Lo que vamos a hacer en esta serie de 3 encuentros, que por qué no podrán ser 4, 5, 6, de acuerdo al feedback que ustedes nos vayan dando, es poder hacer un recorrido desde cuestiones básicas sobre la conducta suicida hasta la implementación de protocolos, que sería como la intervención en crisis cuando las personas tienen ideación suicida. Lo que ustedes vayan por ahí presentándose como duda, como ganas de conocer más, pueden de alguna manera o escribirlo en el chat o ir anotando por ahí en algún cuadernito y bueno, vemos, siempre nos gusta, nosotros decimos esto es como a pedido, generalmente nos gusta la modalidad conversatorio para que sea quien asiste al evento el que medianamente nos guía en nuestra disertación. Hoy por lo pronto vamos a empezar con los conocimientos básicos que hay que tener para poder abordar problemáticas suicidas. Si vamos a la siguiente, van a ver que nosotros generalmente en esto de ir de lo general a lo particular, empezamos dando algunas definiciones, diferenciándola a la conducta suicida de otras manifestaciones, trabajar un poco sobre los mitos, conocer factores de riesgo, factores protectores y también identificar señales de alarma. Eso es lo que tenemos previsto trabajar para hoy. Digamos, y en sucesivas reuniones poder ver lo que son los protocolos, profundizar sobre algunas temáticas sobre las autolesiones, sobre la autopsia psicológica. Bueno, eso nos irán guiando ustedes. Sí, para comenzar y para pensar en una definición, nosotros generalmente y hace mucho tiempo, si vos me vas escuchando, Misa, pasa solito la diapositiva o te voy diciendo. Trabajamos sobre esta la da Stengel, la próxima. Particularmente a mí me gusta mucho porque me parece que condensa muchísimas cosas del proceso suicida que dan pie también para las futuras cuestiones que uno tiene que ver, ¿no? Por empezar, esto de que sea la acción más personal que una persona pueda asumir, si se quiere, valiéndose de la redundancia. En algunas épocas decíamos que las personas tienen ese derecho porque toman una decisión sobre algo que le es completamente propio, como es su vida. Todo el resto viene por añadidura. La vida es lo único genuinamente propio y uno, si quisiera, en un momento particular de la vida, puede hasta disponer de ella. Esto que parece dicho tan sencillo así, tiene el agravante terrible de que las personas generalmente toman esta decisión en un momento de crisis. Y como todos sabemos, las crisis por ahí no son de las más buenas consejeras. Así como nos ayudan a pasar de una etapa a otra y según dicen los expertos, salimos favorecidos de las crisis, en realidad las crisis también tienen su peligro inminente y estos peligros inminentes siempre están relacionados a la violencia. La violencia hacia otros en lo interpersonal,
la violencia hacia uno mismo, en la autoagresión, y también en su máxima expresión, como son el suicidio y el homicidio. Entonces, estaría buenísimo si uno pudiera optar por suicidarse si fuera completamente libre en su elección. Nuestra experiencia nos ha marcado de que generalmente las personas que lo piensan, que lo intentan y hasta que las que lo concretan, generalmente han estado mediados por una situación de crisis. ¿Se considera un acto fatal? Dice Stengel. Por supuesto que sí. Es un precio muy alto y cualquier vida que se pierda en estas circunstancias tienen este precio alto. Tiene un profundo impacto social porque el suicida deja una impronta. Nosotros siempre los llamamos en términos de identificación, pero un poquito más adelante vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud nos señala que por cada persona que se suicida podemos esperar en una comunidad y en los allegados a ese suicida de 6 a 8 manifestaciones más en su línea. Su línea quiere decir que 6 u 8 personas más que no lo habían pensado van a empezar a pensarlo, que van a aumentar los intentos y que también se van a concretar algunos suicidios más. Entonces, identificación y suicidio son dos términos que van de la mano. Y finalmente Stengel dice que si bien parece un acto que va solamente dirigido hacia uno mismo y hacia quien se quita la vida, en realidad constituye un acto de agresión contra todos los otros. Filósofos como Kalina o Kobladov van a decir que el suicida no solamente elige morir, sino que también elige decirnos que todos los que lo rodeábamos no le hemos servido para contenerlo, para sostenerlo, para ayudarlo. Y en esta decisión, que muchas veces cuando uno piensa por qué se enganchan los otros, en realidad no siempre está relacionado a que el suicida deje una carta, una nota, una manifestación involucrando a alguien en particular. Pasa, las notas suicidas son frecuentes, pero muchas veces cuando no hay nota y uno lee el caso a través de la autopsia psicológica o porque está trabajando con un familiar o por lo que sea, puede claramente distinguir que esta persona que se suicidó, al momento de elegir el día, la hora, el método, el lugar, le estaba dejando un mensaje a alguien más. También nosotros siempre decimos que lo caro del suicidio repercute directamente en la salud pública porque la cantidad de personas que hay que ayudar a remontar en este duelo muchas veces se vuelve inabarcable. Trabajar con quienes han perdido a un ser querido por suicidio implica tener que trabajar en la tramitación de un duelo que de por sí es muy distinto a los demás y lleva muchísimo tiempo, ¿no? Al que se le van enganchando otras cosas, la culpabilidad, el autorreproche, bueno, muchísimas cosas. Vamos con la próxima. Un poco yo me anticipé con esto de la crisis, pero nos gusta dejarlo bien remarcado. Probablemente no hoy, pero en próximos encuentros vamos a ver la diferencia que hay entre aquellos suicidios donde quien se suicidó tenía una psicopatología previa o alguna dolencia previa y aquellos que han sido decididos en el momento de la crisis.
Dice esta filmina que en la mayoría de los casos el suicidio constituye una respuesta inespecífica a una situación de la cual la persona no podía salir con sus propios recursos, estrategias de afrontamiento, mecanismos de defensa, como ustedes quieran llamarlo, porque colapsaron y porque de alguna manera no pudieron ser utilizados como en otros momentos donde sí resultaron efectivos. Entonces, y esto para que quede como grabado a fuego, las crisis pueden traer de la mano un suicidio y entonces no tenemos por qué descuidarlas. Bueno, hay algunos impactos que nos dan cuenta de la magnitud de este fenómeno. Cuando yo les decía es caro para la salud pública, es también caro para las sociedades, porque si uno ve los años de vida ajustados por discapacidad, podemos ver que está representado por un 2% en nuestro país, que del 60% de las personas que se suicidan están en una franja etaria en las que uno las podría pensar más relacionado a lo productivo, al despliegue pleno de su vida, que es entre los 15 y los 50 años. Esto que yo ya les dije, que el suicidio de una persona afecta o llega a otras 6, que la tasa de suicidios en Argentina, que es 7,84 cada 100.000 habitantes, está dentro de las tasas mundiales. No obstante, este número sigue siendo frío si uno hace la reacción o la proporción de la cual estuvimos hablando. Hasta el 2019, que es donde hemos recogido estos datos, la conducta suicida ocupa el 10º lugar entre las causas de muerte de poblaciones que van entre 5 y 14 años y el 2º lugar entre aquellos que tienen 15 y 24, siendo entre los 15 y los 19 donde se da más frecuentemente esta conducta. Y la proporción, o un poquito más adelante vamos a ver factores de riesgo, la proporción por género se calcula en una muerte por mujer versus 4 de cada hombre. Digamos, por cada 4 hombres se suicida una mujer. ¿Vamos? Esto también, para que les quede grabado a fuego, por eso está puesto en una filmina, no es un título, ni mucho menos, es para que quede grabado a fuego de que el suicidio es multicausal. Una sola causa no lleva a que una persona se quite la vida. Las gotas que rebalsan las copas y que uno lo lee como causal, no es así. Es el suceso que tal vez precipitó un desencadenante de una situación que ya venía macerándose de un tiempo a esta parte. Entonces, cuando uno se ve tentado a decir, se suicidó porque la dejó el marido, se suicidó porque lo echaron del trabajo, se suicidó porque en realidad está haciendo un reduccionismo de una situación que es un proceso. Vamos con la próxima. Bueno, como es un proceso, y los autores le llaman proceso clínico, vamos a ver que también va increyendo, va desde la consideración hasta que la persona lo decide.
La primera etapa, que es la de consideración, es cuando la persona empieza a pensar esta posibilidad como salida. Entonces, vamos a ver que entre las connotaciones, la salida es una de las más frecuentes, ¿no? La salida de una situación que genera dolor, displacer, donde la persona ya no quiere estar. Entonces empieza a pensar en la autoeliminación como una de las posibilidades. Esta etapa es la que está más relacionada con la ideación. Aprovechamos acá para decir que la idea en sí misma no es buena ni es mala, siempre y cuando sea nada más que eso, pero también aprovechar para decir que esta idea generalmente se toma del medio en que las personas viven, ¿no? Y de acuerdo a las actividades que hacen. Muchas veces se genera por esto que decíamos antes, porque alguien que estaba viviendo la misma situación que yo se suicidó y pienso que tuvo realmente la mejor opción, o por una película que vio, o por una serie que le influyó, o por alguna literatura en particular. Entonces la idea, que es universal, muchas veces se ve reforzada por cuestiones del entorno. Que quede en idea o que siga el próximo paso es independiente. Muchas veces queda nada más que en la idea. Sí, necesariamente quien sigue avanzando con esa idea pasa por un proceso de ambivalencia. Muchos de ustedes, psicólogos y estudiantes de psicología, conocerán claramente la puja entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Podría explicarse por ese lado. Podría explicarse también que como parte de un proceso, muchas veces las personas pueden valorar los pros y los contras. Sí sabemos que de esta etapa de ambivalencia, lo importante para los que trabajamos con la salud mental es que es el momento en que la persona o pide ayuda o llama a una línea telefónica o nos consulta o realmente con su conducta da tantos indicios que alguien más que esté atento puede realmente de alguna manera ver que esta persona está pensando en quitarse la vida y puede ayudar. Finalmente viene la etapa de decisión, que es cuando la persona ya sabe que lo va a hacer, que va a concretar. Siempre para el resto, incluso para los profesionales de la salud mental, es la etapa de las sorpresas, porque una persona que venía estando mal, sale de la ambivalencia aparentemente mejorada y en realidad lo que aparentaba era una calma que es la que da justamente el tener la decisión tomada. Cuando el suicida ya sabe que lo va a hacer, ya pensó el día, la hora, el lugar y lo demás, entra en una situación de calma que es la que muchas veces después al resto nos hace sorprender, ¿no? Y también es cuando ustedes pueden haber escuchado algunos relatos, decir, bueno, justo se suicidó ahora cuando estaba bárbaro, pero yo estuve anoche con él y estaba genial, o ella. Bueno, justamente ese estar genial, ese estar bien, es porque la decisión se ha tomado. Vamos con la próxima. Bueno, otras manifestaciones, un poco yo me he adelantado, es la ideación, la que tiene que ver con algunos procesos cognitivos y afectivos que llevan a considerar a la persona el quitarse la vida como salida. Les dije antes, no es ni buena ni es mala, siempre y cuando no se anude a una planificación, y es universal.
La tentativa, a diferencia de la ideación, el intento de suicidio o tentativa está directamente relacionado con el suicidio consumado. ¿Por qué? Porque aún en la tentativa hay una clara decisión de quitarse la vida. Acá la motivación está fundada y si queda en el camino, como dicen los autores, acá hay una definición, dice un acto no fatal, llevado a cabo con un consciente deseo autodestructivo, que, dirán otros autores, queda trunca en el camino y no se concreta. Este quedar trunco también refiere a dos cuestiones. Puede ser que internamente algo propició que el acto suicida no se concretara, o puede ser que de afuera, del exterior, alguien llegó a tiempo y asistió, justo se lo descubrió. Entonces, queda trunco, no se concreta, pero necesariamente no quiere decir que esto no se vuelva a repetir. Siempre la tentativa nos da a nosotros el pie para decir que el suicidio o la conducta suicida no está relacionado al llamado de atención, sino que está relacionado al pedido de ayuda. Ustedes conocerán muchas personas que han hecho muchísimos intentos, que de alguna manera han salido, no sabemos si fortalecido o no, pero de estas personas que han intentado muchas veces, hay que ver, hay que fijarse detalladamente cuando el contexto general de su vida cambia. Porque si este contexto no cambia, esta persona probablemente siga intentándolo hasta que por alguna fortuita razón de coincidencia entre el método y el momento, realmente logren quitarse la vida. Y por último, los parasuicidios, que están emparentados con aquellas otras manifestaciones no letales, porque no tienen esta intencionalidad que sí tiene la conducta suicida, son todos aquellos que ponen a las personas al borde del riesgo. ¿Qué ponemos como ejemplo para los parasuicidios? Bueno, los que practican deportes extremos, los fumadores, los que conducen a altas velocidades, los que tienen alguna enfermedad crónica y no toman su medicación. Bueno, nadie podría decir de esas personas que quieren suicidarse. No obstante,